Estimados participantes, buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y dentro del programa de Gerencia Pública trabajaremos ahora las tendencias de la economía pública. Bien, veamos lo que significa este esquema, hacienda pública o economía pública. Bueno, la palabra hacienda pública es muy antigua, ya no se usa mucho hoy en día. Antes existía un Ministerio de Hacienda, lo que equivale ahora al Ministerio de Economía, ¿no? Pero sigue siendo todavía un concepto que guarda mucha riqueza, podríamos llamarle en el plano conceptual, en el plano académico. Y aquí tenemos una definición. La hacienda pública en el ámbito científico consiste originariamente en el estudio de las finanzas del sector público, es decir, de las características y efectos de los programas de ingresos y gastos públicos, ¿no? Este es el concepto de lo que es la hacienda pública. De esta forma, el campo de la hacienda pública ha sobrepasado ampliamente los límites presupuestarios para extender su campo al análisis integral desde la perspectiva económica del comportamiento de ese agente que denominamos sector público, razón que para muchos autores parece justificar el cambio de denominación de la vieja hacienda pública a la moderna economía pública, ¿no? Como ya habíamos señalado, el concepto de hacienda pública es útil, pero va quedando un poco rezagado frente a los modernos desarrollos de la economía contemporánea y sobre todo también de las doctrinas económicas y de lo que es la economía global de hoy en día, ¿no? Una economía que es muy importante estudiarla para entender el mundo real. Bien, veamos entonces acá lo que es la economía pública, ¿no? Ahora sí, ya estamos entrando al campo que está anunciado en esta reunión. En la economía pública, en la economía del sector público es importante la forma y el tipo del gasto. La teoría clásica de la hacienda pública asigna a dicho gasto tres funciones esenciales. Ellas son asignación, distribución, estabilización. Son inseparables porque implica que es un gasto público. O sea, se asignan recursos financieros, se distribuyen los recursos financieros, se estabiliza con el empleo de estos recursos cualquier, digamos, actividad. Esto conduce al siguiente punto. El equilibrio de estas funciones debe ser el objetivo principal de las políticas públicas. Su desequilibrio abre paso a la inequidad social, a los desequilibrios macroeconómicos y a la concentración de la riqueza vía la renta nacional. Donde falla el mercado en la provisión de bienes y servicios, entra o debe entrar el gasto público a suplirlo. Si lo hace, se cumple la función de asignación de recursos. Esta parte significa que la función pública, lo que podríamos llamar el sector público, interviene para resolver problemas que afectan a toda la sociedad. Eso no implica que el sector privado no pueda intervenir. Esa intervención es una intervención de acuerdo a sus capacidades, a su marco legal, de acuerdo a sus objetivos. Obviamente el sector privado busca el lucro, busca la actividad generadora de riqueza. Si es cierto que hay responsabilidad social, hay responsabilidad ambiental, puede haber una serie de criterios de solidaridad, ¿no?, que hoy en día están también muy ingresados, anexados a lo que es la función económica, ¿no? Pero el sector público tiene un rol diferente, no busca necesariamente lo que significa el lucro, busca satisfacer necesidades de toda la sociedad, de toda la colectividad. Aquí está y aquí radica este debate interesante que hasta el día de hoy todavía los economistas los mantiene divididos, ¿no? Veamos los objetivos más importantes considerados en la economía pública. Alto nivel de consumo corriente privado, ¿no? El alto nivel de consumo significa que la gente es consumidora, sí, pero que en todo momento aumenta esa tendencia al consumo, ¿no? Y obviamente la tendencia al consumo siempre es una espiral hacia arriba, no es hacia abajo. El consumo, como vamos a ver entre un momento, ¿no?, empieza a crecer paulatinamente por muchos factores. Y de ese crecimiento, obviamente, depende también la orientación de la economía. Alto nivel de empleo. El empleo es clave para poder definir una economía. El empleo no solo es una realización personal, también es una manera de satisfacer una necesidad, sentirse útil y obtener un ingreso económico que satisfaga necesidades, ¿no? Entonces, el alto nivel de empleo significa que la población económicamente activa tenga la posibilidad real de insertarse al mercado laboral.
en altos índices, no en reducidos índices, sino en altos y elevados niveles. Entonces, por eso, el alto nivel de empleo significa la posibilidad de que toda la PEA, población económicamente activa, pueda incorporarse al mercado laboral. Satisfacción de necesidades colectivas. Lo que de alguna manera conocen lo que es la economía liberal saben también un aspecto importante: las necesidades son infinitas, nunca acaban. Todo ser humano tiene necesidades, pero estas necesidades son procesos renovables, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Un celular. Un celular ahora es infaltable, todo el mundo lo tiene, pero ya no tienen el celular antiguo, que es ya un objeto de museo, tienen un celular moderno con más servicios y funciones, y así los celulares van renovándose, y así como ocurre en los celulares, ocurre con las computadoras, con los automóviles y con todos los bienes que los consumidores requieren. O en otras palabras, las necesidades son procesos renovables e infinitos. Sin embargo, hay que satisfacerla a nivel colectivo. No generar procesos de insatisfacción. Hay que buscar cómo se van satisfaciendo, dando satisfacción a estas necesidades. Balanza de comercio exterior satisfactoria. El comercio exterior es uno de los pilares de la economía global. Es un indicador positivo. El comercio exterior implica la exportación de mercancías hacia el exterior y el ingreso de divisas para el país. Entonces, es uno de los aspectos más favorecidos por la economía actual, ¿no? Las facilidades que tienen el sector del comercio exterior, los exportadores, como le llamamos. Afianzamiento del crecimiento económico. El crecimiento económico es una variable muy importante a nivel internacional como también a nivel nacional. Su afianzamiento de esa espiral de crecimiento es una política importante, es un objetivo también necesario de la economía pública. Nivel estable de precios. Cuando una economía es sana es porque los precios mantienen un nivel, ¿no? No hay cambios repentinos, ¿no? Ni disparada de precios como en una economía inflacionaria, ¿no? Sino que se mantiene el nivel estable de precios para que la gente pueda acceder, ¿no?, al consumo de esos bienes y servicios de una manera permanente. Influencia sobre la distribución de la renta. Influye bastante también la distribución de la renta per cápita, renta individual, renta nacional, o sea, todos los niveles de renta también, ¿no?, son influidos por la misma economía, y hay un uso eficiente de los recursos nacionales. Los recursos es otro de los elementos infaltables, así como las necesidades. Los recursos a veces pueden agotarse, ¿no? Pueden reducirse, pueden desaparecer. Entonces, por eso, usar eficientemente los recursos para que la economía genere un nivel de alto empleo y satisfacción de necesidades es un hecho importante también para los efectos de llevar a cabo este objetivo económico. Veamos ahora la economía pública y la representación social. Bien, al hablar de la economía pública y la representación social, lo primero que se nos viene a la mente es la relación entre pobreza y la delincuencia, ¿no? Bueno, este es un tema muy delicado que va más allá de un marco legal, es un tema sociológico, es una variable de análisis también. Es indudable que los índices delictivos aumentan considerablemente cuando la población no cuenta con los medios necesarios para resolver sus necesidades. Diríamos que esto es cierto, pero no se puede ver como una causa o efecto. Es decir, hay pobreza, igual hay delincuencia. No es así. Hay pobreza, sí, y condiciona a los índices de delincuencia también, pero no es pobreza es la causa, delincuencia es el efecto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pobre que nunca comete ningún delito. Eso para empezar, y existen, son muchos. Gente noble, gente decente, que no requieren cometer ningún delito y siguen siendo pobres, que está mal. No tienen muchos empleos o subempleados o tienen una economía muy reducida, no pueden satisfacer sus necesidades. Como también hay mucha gente que tiene muchos recursos y cometen delitos. Tienen muchos recursos, tienen mucho dinero, muchas propiedades y cometen delitos. O sea, no es esto tampoco un nexo causal. O sea, hay una relación de causalidad entre pobreza y delincuencia. Pero sí hay una relación condicionante. La pobreza puede condicionar niveles de delincuencia y también niveles de peligro moral, ¿no? Una persona no solo comete un delito, sino también es vulnerable moralmente cuando hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, como alguna vez dijo uno de los antiguos dichos, ¿no?, la pobreza tiene cara de hereje.
Ese es uno de los dichos más antiguos que, sin embargo, también tienen vigencia en los tiempos actuales, ¿no? Esta situación se ve agravada en sociedades en las que la pobreza no es generalizada, sino que por el contrario existen diferencias muy marcadas tanto en los niveles de ingreso como en la distribución de la riqueza. Eso también es importante ver, que muchos pueblos tienen una diferencia asimétrica tremenda entre la concentración de riqueza en algunas manos y la pobreza, la difusión de la pobreza en una gran mayoría. Pero es importante ver que una política económica adecuada implica que la población pueda acceder a niveles de consumo y riqueza. No hay que distribuir la riqueza, no hay que distribuir la miseria. Winston Churchill una vez dijo también algo interesante por eso, ¿no? El grave defecto de la economía capitalista es la desigualdad en la distribución de la riqueza, y el gran éxito de los países socialistas es la igualdad en la distribución de la miseria. Justamente ese es uno de los conceptos que más importantes se han dado a lo largo de la historia. Veamos ahora lo que es la economía pública, ¿no? Tiene este nivel. La economía pública es economía sustantiva del sector público, aunque integre necesariamente conceptos filosóficos, políticos y jurídicos de la actualidad y requiera el apoyo de técnicas cuantitativas diversas como la econometría y la contabilidad. Como su nombre lo indica, la economía pública es inherente al sector público, es inherente al Estado. Si no, no se llamaría pública, pues, ¿no? O sea, es la economía del Estado, del sector público, ¿no? Es la actividad económica del Estado. Integra conceptos filosóficos, obviamente, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Formula conceptos para que la sociedad comprenda, con razonamientos lógicos, por qué la economía es inherente al Estado, al sector público. Políticos, porque también es una organización de la sociedad, y jurídicos, porque es un marco normativo. Lo filosófico es una explicación racional del mundo, lo político es una organización de la sociedad, lo jurídico es un marco normativo, cuya primera norma es la Constitución, que es la madre de todas las normas. La economía pública pretende promover la eficiencia económica. Sin embargo, uno de los problemas más grandes es compartir en forma justa y equitativa el producto de dicha eficiencia. Como dijimos, ¿no? Hay necesidades infinitas, hay recursos finitos o escasos, ¿no? Y también existe el factor humano. El factor humano porque el hombre, justamente el ser humano es un homus económicus, ¿no? El problema es cómo logramos que las necesidades de toda la población se satisfagan y a la vez los recursos no se agoten, sino que sean permanentemente adecuadamente usados para beneficio de todos. Muchas gracias. Muy amables, amigos.